Hola, hoy les traigo otro video de la terrorífica y misteriosa Fundación SCP, esta vez con el SCP-49, un doctor de la peste negra que convierte en zombies a las personas que cree infectadas. Este es mi SCP favorito. Bueno, ya sin más que decir que comience el video. SCP-049. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-049 está contenido dentro de una celda estándar de contención segura para humanoides en el sector 02 de investigación del sitio 19. SCP-049 deberá ser sedado antes de intentar movilizarlo. Durante su transporte, SCP-049 deberá quedar asegurado en un arnés de restricción para humanoides de clase 3, incluyendo un collar cerrado y ataduras extendidas, y bajo la vigilancia de al menos 2 guardias armados. Si bien SCP-049 tiende a cooperar con la mayoría del personal de la Fundación, se responderá con violencia a arrebatos o cambios conductuales súbitos. Bajo ninguna circunstancia deberá entrar en contacto con SCP-049 ningún miembro del personal durante estos arrebatos. En caso de que SCP-049 se vuelva agresivo, se ha visto que la aplicación de lavanda actúa como calmante. Una vez calmado, SCP-049 suele obedecer de nuevo y volverá a su contención con la mínima resistencia. Para facilitar la contención de SCP-049, el ente recibirá el cadáver de un animal recientemente fallecido una vez cada 2 semanas para su estudio. Los cadáveres que se conviertan en casos de SCP-049-2 serán eliminados de su celda de contención e incinerados. Ya no se permite el contacto con seres humanos a SCP-049, y toda petición al respecto le será denegada. Actualización transitoria en procedimiento de contención. De acuerdo con la Orden 049-S19-17-1 del Comité de Contención, ya no se permite a SCP-049 interactuar directamente con miembros del personal de la Fundación, ni se le proporcionarán cadáveres adicionales que emplear en sus intervenciones quirúrgicas. Esta orden persistirá de forma indefinida hasta el momento en que se alcance un consenso en lo tocante a la contención actual de SCP-049. Descripción. SCP-049 es un ente humanoide de unos 1,9 metros de estatura, que tiene la apariencia de un doctor de la plaga medieval. Si bien SCP-049 parece llevar los ropajes gruesos y la máscara de cerámica propias de esa profesión, sus prendas parecen haber crecido a partir del cuerpo de SCP-049 a lo largo del tiempo, y es casi indiscernible de la forma que pueda haber bajo ellas. Los rayos X indican que, a pesar de esto, SCP-049 tiene una estructura esquelética humanoide bajo su capa exterior. SCP-049 es capaz de hablar en varios idiomas, si bien prefiere el inglés o el francés medieval. Aunque SCP-049 es cordial y coopera con el personal de la Fundación por regla general, puede irritarse notablemente o volverse agresivo en ocasiones en las que siente que se halla en presencia de lo que llama la pestilencia. Si bien la naturaleza precisa de esta pestilencia es desconocida por el momento para los investigadores de la Fundación, parece ser una fuente de notable preocupación para SCP-049. SCP-049 será hostil hacia aquellos individuos a los que vea como afectados por la pestilencia, llegando a ser necesaria su restricción física al encontrarlos. Sin supervisión, SCP-049 tratará de matar a cualesquiera de estos individuos. SCP-049 es capaz de provocar el final de todas las funciones biológicas de un organismo mediante el contacto cutáneo directo. Se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre, y las autopsias de las víctimas de SCP-049 nunca han aportado conclusiones útiles. SCP-049 ha expresado frustración o remordimientos tras estas muertes, indicando que habían hecho poco para matar a la pestilencia, aunque tratará de realizar una intervención quirúrgica tosca en el cadáver mediante las herramientas contenidas en una bolsa negra de doctor que siempre lleva consigo. Si bien estas intervenciones no son siempre exitosas, suelen resultar en la creación de casos de SCP-049-2. Los casos de SCP-049-2 son cadáveres reanimados en los que SCP-049 ha operado. Estos casos no parecen retener recuerdos ni funciones cognitivas, demostrando tan solo aptitudes motrices básicas y mecanismos de respuesta.
Si bien estos casos están generalmente inactivos, se mueven muy poco y lo hacen solo para caminar, pueden volverse extremadamente agresivos si se les provoca o si SCP-049 se lo indica. Los casos de SCP-049-2 manifiestan funciones biológicas activas, pero son enormemente diferentes a las propias de la fisiología humana conocida. A pesar de estas alteraciones, SCP-049 insiste en que los sujetos han sido curados. Apéndice 049-1. Descubrimiento. SCP-049 fue descubierto durante la investigación de una serie de desapariciones desconocidas en la ciudad de Montauban, en el sur de Francia. Durante un asalto en una residencia local, unos investigadores descubrieron varios casos de SCP-049-2, además de SCP-049. Mientras el personal de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los casos hostiles de SCP-049-2, se observó que SCP-049 observaba la confrontación y tomaba notas en su diario. Una vez todos los casos de SCP-049-2 fueron eliminados, SCP-049 fue contenido de la Fundación por voluntad propia. Entrevista con SCP. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. Good. My name is Dr. Raymond Ham, and I... Ah, a doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound. And here, I worried I had been abducted by common street thugs. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. The great dying. Come now, you know what is it they call it? No matter. The pestilence, yes. It abounds outside these walls, you know. So many have succumbed, and many more will continue to, until such time as a perfect cure can be developed. Fortunately, I am very close. It is my duty in life to rid the world of it, you see. The cure to end all cures. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. I see. Right, well, the entities our agents encountered at the house, they were dead when you encountered them, yes? You reanimated them. In a manner of speaking, you see things too simply, Doctor. Expand your horizons. Life and death. Sickness and health. These are amateur terms for amateur physicians. There is only one ailment that exists in the world of men, and that is the pestilence, and nothing else. Make no mistake, they were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human. Yes, well, it is not a perfect cure, but that will come with time, and further experimentation. I have spent a lifetime developing my methods, Dr. Ham, and will spend a lifetime more, if necessary. Now, we have wasted too much time. There is work to do. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course, though I can provide those on my own. In time. Oh, I don't think our organization would be willing to... Nonsense. We are all men of science. Fetch your coat and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now.
Ya acabó el video, gracias por ver. Si te gustó el video comenta qué es lo que te gustó o lo que no te gustó del SCP-049, bueno, comenta árbol clonador WTF XD si quieres al SCP número 38, comenta hombre sombra si quieres al SCP número 17, espero les haya sido de agrado el video, denle like y suscríbanse, adiós.